Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. En este estudio que estamos haciendo en el libro de Oseas, y hoy día nos toca estudiar el capítulo 4 de Oseas, que viene muy interesante. Es un poco largo, un poco más largo que los anteriores, pero vale la pena hincarle el diente. Vamos entonces al texto. El texto tiene, vamos a ver, 19 versículos y vamos a dividir el capítulo en dos. Entonces vamos a leer los primeros 10 versos, los vamos a comentar y luego vamos a dedicarnos a la segunda mitad del capítulo. ¿Les parece? Dice así entonces, Oseas capítulo 4, versículos 1 en adelante. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Cualquier similitud con nuestros países de Latinoamérica, no sé si es coincidencia, digamos. Sigamos. Por eso la tierra está de luto, languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. Pero nadie contienda, ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. Tropezarás de día, y tropezará también el profeta contigo de noche, y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Como el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Comerán, pero no se saciarán, se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Ok, em, vamos a analizar estos versículos. El, este capítulo comienza anunciando que Dios tiene una querella, tiene un pleito judicial con los habitantes de la Tierra. ¿Quiénes son los habitantes de la Tierra? No son los habitantes del planeta Tierra como uno podría pensar, son los habitantes de la Tierra de Israel, en especial los del Reino del Norte, porque son a ellos a quienes está profetizando Oseas. Así es que son los habitantes de la tierra quieren ser los nacionales del país, eso es lo que quiere decir. Entonces, Dios tiene una querella, está demandando judicialmente a los habitantes de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque resulta que Dios les dio una tierra, les dio una Torá, les dio la ley, ¿no es cierto?, para que el pueblo viviese bien, para que fuesen un pueblo ético, para que se respetaran los derechos de todos, para que se respetaran a los pobres, para que haya justicia social, ¿no es cierto? Para que nadie robe de nadie y mucho menos se maten. Era para que vivan bien, para que vivan y, y sean felices, eso finalmente. Pero ¿qué es lo que sucedió? El pueblo se desvió, y vamos a analizar ahora dentro de un ratito más por qué se desvió. El pueblo se desvió, olvidó la Torá,
no vive según la Torá, no vive según las leyes de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Pues que no hay fidelidad, no hay ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, o sea, las personas no saben cuál es la voluntad de Dios y tampoco viven, por lo tanto, según la voluntad de Dios. Eso resulta que no haya fidelidad a Dios y no haya misericordia porque la ley de Dios es la que nos enseña a ser misericordiosos. Em, Hay un pasaje de la Mishnah que se lee o se recita eh, en las oraciones de la mañana dentro del judaísmo, que dice que hay algunas obras que no tienen límite, en el sentido de que la ley no les colocó límites para hacerlas. Puedes hacer tanto como quieras. Y esas obras traen buenas consecuencias en este mundo y en el mundo venidero. ¿Y cuáles son esas obras? Esas obras son eh, hacer, traer paz donde hay violencia, donde hay enemistad. Por ejemplo, traer la paz entre una persona y su amigo o entre el esposo y la esposa. eh, Visitar a los enfermos, atender a los huérfanos y a la viuda, eh, alegrarse con el novio y la novia, ¿qué más? Hacer caridad, hacer obras de misericordia, pero todo eso, todo eso o mayor que todo eso es que estudiar Torah. ¿Por qué? Porque el estudio de Torah te lleva a todo eso, a todo eso. Entonces, si no hay conocimiento de Dios, no va a haber fidelidad ni misericordia. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que hay mentira, que hay asesinato, que hay robo, que hay adulterio, que se emplean la violencia y los homicidios tras homicidios se suceden. El, 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 el- el hebreo, el texto hebreo es muy gráfico porque no habla de homicidios, habla de sangre. Dice que la idea es que la sangre de alguien que ha muerto se junta con la sangre de otro que ha muerto. Es decir, nos alcanza a secar la sangre de uno cuando ya es derramada la sangre de otro. Ese es el nivel gráfico que existe. Y la consecuencia de eso es que la tierra, la misma tierra, languidece. La misma, y hay y ahí vienen consecuencias a la misma naturaleza. Miren que esto, fíjense, para los conocedores del Nuevo Testamento, recuerda lo que dice Pablo en el libro de Romanos, que la propia naturaleza está esperando que se manifiesten los hijos de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios traen justicia a este mundo. ¿M? Y cuando eso sucede, mejoran las condiciones incluso de la naturaleza. Y al contrario, en estos versículos vemos que cuando se olvida a Dios, cuando en la tierra solamente hay violencia, incluso la naturaleza se resiente. ¿M? Ahora, esto es extremadamente cierto en la tierra de Israel. En la tierra de Israel, la ética y las condiciones naturales están ligadas. Dios dice que Él tiene sus ojos puestos día y noche en la tierra de Israel. Y por eso es que cuando el pueblo se comporta mal, no hay lluvias. ¿Mm? Si el pueblo es fiel a la Torá y cumple las leyes, entonces llegan las lluvias a su tiempo. Eh, Como dice el texto bíblico, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Ok? Entonces hasta las aves del cielo y las bestias del campo se resienten porque el pueblo no ha sido fiel a la Torá, a la ley de Dios. Dice el versículo 4, pero que nadie contienda ni nadie reprenda, no sacan nada con retar, ¿no? Llamar la atención. ¿Por qué? Porque tu pueblo, dice, es como los que contienden con el sacerdote, o sea, no aceptan autoridad.
por lo tanto no aceptan corrección. Alguien trata de corregirlos y ellos discuten. En vez de aceptar la corrección, discuten, se rebelan. Son cabezas duras, porfiados. Y aquí va a entrar un tema interesante. Tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo de noche y destruiré a tu madre. Ay, 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 aquí empieza un tema complicado. Nosotros ya fuimos expuestos a una idea interesante en el versículo 1, que no hay conocimiento de Dios en la tierra, no hay conocimiento de Dios en la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, el texto nos va a comenzar a contar que el problema es que aquellos que debían haber enseñado al pueblo cómo comportarse, cómo seguir la ley de Dios, no lo hicieron. Y de hecho, el versículo 5 nos empieza a sugerir que el profeta es tan culpable como el pueblo. ¿Por qué? Porque así como hubo verdaderos profetas en Israel, también los hubo falsos profetas. ¿Y qué es un profeta finalmente? Un profeta no es alguien que ve el futuro. Un profeta es alguien que anuncia la palabra de Dios, es un portavoz de Dios. ¿Y qué es un falso profeta? Un falso profeta es alguien que dice algo en nombre de Dios y Dios nunca le pidió que dijera eso. Es decir, es alguien que miente, atribuyéndole a Dios un mensaje que nunca fue tal, que nunca Dios envió. Entonces, aquí lo que está anunciando Oseas es que Dios va a destruir al pueblo o va a castigar al pueblo, pero va a castigar también a los profetas que no fueron fieles en dar el mensaje de Dios. Y vamos a seguir con esta idea. Y eso va a llevar a la destrucción de la madre. ¿Cuál es la madre? La madre es el pueblo de Israel. La, eh, en estos capítulos en Oseas, la madre es una figura de lenguaje para referirse al pueblo de Israel. Ya la habíamos encontrado antes, de hecho. Versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de qué? Bueno, ya fue dicho en el versículo 1 que en la tierra no hay conocimiento de Dios. El pueblo es destruido. La Reina Valera, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la Biblia de... eh, hay otras versiones que dicen, no, la Reina Valera 60 también dice destruido. Eh, pero hay algunas versiones que dicen el pueblo perece. No, 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 no es que el pueblo perezca por falta de conocimiento. El pueblo es destruido por causa del conocimiento, por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó cuál era la voluntad de Dios y qué era lo que el pueblo tenía que seguir, lo que el pueblo tenía que hacer, cómo tenían que vivir, cómo tenían que realizar la voluntad de Dios en este mundo. ¿Y quiénes son los que no lo enseñaron? Ah, dos figuras, los profetas, como ya dijimos, pero también los sacerdotes. Los sacerdotes tenían como principal tarea no solamente dirigir las acciones del culto, los sacrificios, las ofrendas y todas esas cosas. No, 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 no. Lo principal de los sacerdotes es que tenían que enseñar Torah al pueblo, tenían que enseñarle la ley de Dios al pueblo, tenían que enseñarle al pueblo cómo vivir la voluntad de Dios. Pero el pueblo es destruido por la falta de conocimiento. ¿Y por qué tienen falta de conocimiento? Porque nadie les enseñó lo que tenían que aprender, lo que tenían que conocer, que era la voluntad de Dios. Ahora, esto tiene varias ramificaciones. Primero, eh, uno tiene que preguntarse si eso no pasa hoy en día en las comunidades de fe a las que pertenecemos.
Ahora, seamos sinceros, el cristianismo del siglo XXI está en estado calamitoso. La cantidad de enseñanzas que se dan en el nombre de la Biblia y que son completamente contrarias tanto a la letra como al espíritu de la Biblia es extraordinaria. La cantidad de eh, enseñanzas que se dan sin, sin meditar en cuál es la verdadera voluntad de Dios es realmente incalculable. Esa es la razón también porque yo insisto en que la gente que ve este canal y que ve mis videos, por favor no me crea ni por un segundo. Ni por un segundo me crea. Al contrario, ponderen todo lo que yo digo. Ponderen todas las cosas que yo venga a decir. ¿Ok? Ahora, si tengo que decir algo en favor de este canal, es que todas las cosas que decimos, creo yo, están profundamente enraizadas en la Biblia, pero bueno, no, de ninguna manera me crean. En fin, y esto de que el pueblo es destruido por falta del conocimiento tiene consecuencias notables. Fíjense lo que dice Dios a través del profeta. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, y ese tú, uno tiene la duda a quién se refiere. ¿Se está refiriendo a los sacerdotes y profetas, a los maestros, o al pueblo? Es posible que sea los dos. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Ese es un mensaje claramente a los sacerdotes, pero también el pueblo de Israel estaba llamado a ser un pueblo de sacerdotes. Dios se lo dice al pueblo a través de Moisés en el libro de Éxodo. La idea es que el pueblo de Israel fuese un pueblo de sacerdotes. Si ni los sacerdotes ni el pueblo están cumpliendo esa función, entonces Dios les va a sacar esa potestad. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es decir, ya no va a haber, ya Dios no va a proteger a su pueblo, porque ellos abandonaron la ley de Dios. Esta es otra forma de anunciar las maldiciones del pacto que nosotros ya estudiamos, que están registradas en el libro de Levíticos y también al final del libro de Deuteronomio. Levítico en el capítulo 27, si no me engaño, y Deuteronomio también en los capítulos 28 eh, hasta el 32. Ok, entonces esa es una ramificación. La responsabilidad de las personas que pretenden enseñar. Y es por eso que uno de los tratados de la Mishnah, uno de los libros que más me gusta de la Mishnah, que es el Pirkei Avot. Pirkei Avot significa algo así como los capítulos de los padres. Eh, se aconseja, no quiera ser maestro, no pretenda ser maestro, la responsabilidad del maestro es extraordinariamente grande. Esa es otra forma de decir, es que si quieres realmente enseñar, piénsalo muy bien y tienes que aquilatar, tienes que sopesar la tremenda responsabilidad que eso significa. Estás transmitiendo la palabra de Dios, no es cualquier cosa. ¿Ok? Verso 7. Cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Cambiaré pues su gloria en afrenta. Esta es otra forma de anunciar el exilio, ¿no es cierto? Dios había hecho que el pueblo se multiplicara, no dejaron de hacer maldad, así es que todas las bendiciones que Dios le había dado las va a transformar en maldición. Ahora, fíjense que aquí hay un lenguaje que nos hace recordar un poco el lenguaje del diluvio. Eh,
antes del diluvio, Dios constató que las intenciones del corazón de las personas eran continuamente hacia el mal. La humanidad estaba creciendo y lo único que crecía junto con ella era el mal. Una situación parecida es la que estamos viendo en estos versículos. Y si ustedes me apuran un poco, es la situación que nosotros estamos viendo en muchas partes del mundo, en especial en nuestra Latinoamérica. Y uno debería preguntarse que si Dios fue tan rudo con su pueblo, no estaremos corriendo el riesgo que sea rudo con nosotros también. En fin. Versículo 8. Del pecado de mi pueblo se alimentan y hacia su iniquidad dirigen sus deseos. Ah, aquí en este versículo 8 ya nos queda muy claro que se está refiriendo a los sacerdotes, Dios. ¿Por qué? Por esta frase que dicen, del pecado de mi pueblo se alimentan. Jatá, Jatat, a mí, Yohelú. Jatat, a mí, Yohelú. El pecado de mi pueblo comen. Ahora, ¿por qué lo digo en hebreo? Porque en hebreo la palabra jatá significa pecado, pero también designa a la ofrenda por el pecado. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque los sacerdotes comían la ofrenda del pecado. Los animales que eran llevados al templo como ofrendas de pecado eran degollados, la sangre era vertida eh, a los pies del altar, el, eh, la grasa y esas cosas se quemaban, pero una buena parte de la carne era para consumo de los sacerdotes, tenía que ser comida por los sacerdotes y sus familias. Así es que el asunto es que esto produjo un conflicto de interés. Mientras más el pueblo peque, más me conviene a mí porque me traen más ofrendas de pecado. Entonces el, el profeta lo que le está diciendo a los sacerdotes es, ustedes se aprovechan del pueblo, en vez de enseñarles a seguir la ley de Dios, les conviene, les conviene que el pueblo traiga ofrendas del pecado porque comen eso y de hecho ustedes se benefician del mal que hace el pueblo. Por lo tanto hay una especie de incentivo perverso. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Como el pueblo sí será el sacerdote, los castigaré por su proceder y les pagaré según sus obras. Voy a castigar al pueblo porque ha procedido mal. Pero ustedes, sacerdotes, ni piensen por un segundo siquiera que se van a escapar de la ira de Dios. ¿Ok? Ahora, esta situación es terrible, es terrible. Cuando llegue el día en que Dios haga la raya para el balance final, yo no quiero estar cerca de algunos líderes religiosos, por si salpica fuego, digo yo. ¿Ok? Eh, Van a suceder cosas extrañas. Dios les va a cobrar a los líderes religiosos las responsabilidades que tengan en las transgresiones del pueblo. Porque sin duda hay responsabilidad de los líderes. No se puede ser líder en los éxitos y dejar de ser líder en los fracasos. Hay responsabilidad. Y hay muchos líderes religiosos que no están haciendo la voluntad de Dios hoy por hoy. Lo saben ustedes y lo sé yo. Y Dios va a cobrar. ¿Ok? Ya, sigamos. Segunda mitad del capítulo. Oh, perdón, nos falta un versículo para terminar la primera mitad. Entonces,
¿Cómo les va a pagar según sus obras? Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no se multiplicarán, porque han dejado de hacer caso al Señor. Yo creo que ese versículo ni siquiera necesita comentarios. ¿Ok? Es bastante explícito en realidad. Ok, ahora sí cambiamos de mitad de capítulo. Y si en la primera parte de este capítulo Dios se dedicó a criticar a los sacerdotes, ahora va a empezar a detallar en qué consistía toda esa maldad del pueblo. Y bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, asesinatos, robos, perjurio, mentiras, un montón de cosas. Pero ahora va a entrar en otros detalles. Entonces, versículo 11 en adelante dice así: la prostitución, el vino y el mosto quitan el juicio. Los placeres de este mundo, ¿no? Los placeres, lo que uno diría los vicios, ¿no? Los vicios quitan el juicio. Eh, en hebreo dice algo así como la prostitución, vino y mosto toman el corazón, se apoderan del corazón, se apoderan del corazón. Y si se apoderan del corazón, nublan el buen juicio, ¿no es cierto? Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de Dios. El gran pecado del reino del norte, el reino de Israel, es la idolatría, mucho más que el reino del sur. Entonces ellos se apartaron prácticamente de manera completa de Dios, casi totalmente de Dios. Y esa prostitución espiritual también tomó el corazón de Israel, se apoderó del corazón de Israel, le quitó el juicio, ¿ok? Y se descarrió completamente. Lo que vamos a leer aquí recuerda un poco también a lo que dice Pablo en el libro de Romanos, que argumenta que los paganos, los gentiles, ellos se entregaron a la idolatría y luego la idolatría tuvo como consecuencia una completa degradación moral. Aquí vamos a ver exactamente lo mismo. Versículo 13. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes, queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. Ya, aquí estamos hablando de prácticas idolátricas. En la idolatría antigua, habían muchos cultos cananeos que eran cultos de fertilidad e involucraban prácticas sexuales. Probablemente se esté refiriendo a eso aquí. Ujú. Versículo 14. No castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Okay, aquí está la, eh, los cultos de fertilidad. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Fíjense, en la estructura social antigua, los hombres eran los que debían ser los que dirigían la casa, la familia, cómo se comporta la familia. Entonces, ¿cómo va a castigar a las hijas y a las nueras cuando son los hombres los responsables de enseñar en la familia cómo deben comportarse? Son ellos los que se van con rameras, el vicio, ¿no? Y son ellos los que van a los templos paganos a participar de la prostitución sagrada.
¿Ok? ¿Cómo? O sea, entonces, ¿qué está enseñando el capítulo? El capítulo está diciendo que todos eh, los, eh, los estamentos que tienen el deber de ejercer liderazgo, todos esos estamentos han fallado. Los sacerdotes y los jefes de las familias también. Versículo 15. Aunque tú, Israel, te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Judá, de hecho, también tuvo problemas de idolatrías, hubo algunos reyes muy idólatras, pero eh, Israel volvía, o sea, Judá volvía, tenía bajones, pero también tenía altos muy importantes. Que no se haga culpable Judá, tampoco vayáis a Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive el Señor, puesto que Israel es terco como novilla indómita. Ya lo habíamos comentado al principio del capítulo. ¿Los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso? ¿Cuál es la diferencia entre Israel y el cordero? Es que el cordero eh, eh, se puede manejar, mientras que Israel es terco como novilla indómita. Hay un contraste entre la novilla indómita y el cordero. Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Acabada su bebida se entregaron a la prostitución, sus príncipes aman mucho la ignominia. El viento los envuelve en sus alas y se avergonzarán de sus sacrificios. Huele a tormenta. ¿Saben cuando hay olor de lluvia, cuando uno siente en el aire, uno huele que se aproxima una tormenta? Eso es lo que está pasando en Israel. El profeta está avisando. El desastre viene por dos cosas, porque ustedes se han olvidado de Dios y ya no hay conocimiento de Dios, porque los que tenían que enseñar cuál era la voluntad de Dios no lo hicieron. El segundo paso, se ha fomentado la idolatría y eso ha llevado también a la decadencia moral del país. Y eso va a tener como consecuencias que Dios va a tener que actuar. Ok, ese es el capítulo de hoy día. Ojalá, ojalá que en nuestra época seamos más inteligentes que eso. Ojalá nos demos cuenta que llega el punto en que hay que decidir, ¿no es cierto?, si se vuelve a Dios o no. Y esperamos que todos los días nosotros tomemos la decisión de permanecer fiel al Dios de Israel, al Dios único, al Dios creador del cielo y de la tierra, y, y que podamos vivir en, en fidelidad a Él, aprendiendo de su palabra y aprendiendo cuál es su voluntad para ejecutarla finalmente en el mundo, y que de esa forma nosotros podamos contribuir también a la reparación del mundo y, y traer un pedazo de cielo a este mundo. Que el Señor nos bendiga, que tengamos todos un lindo Shabbat y nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom. Chao, chao.